cuarto ventrículo. Este órgano consiste en dos hemisferios unidos por un vermis. Entonces, el cerebelo, al igual que el cerebro, tiene dos hemisferios, hemisferio cerebelar derecho y hemisferio cerebelar izquierdo. Y está unido, en este caso, por el vermis, así se llama, vermis. Los lóbulos cerebelares se dividen en tres lóbulos principalmente. El lóbulo anterior, el que está más cerca o está más cerca ahí del tallo. El lóbulo medio, lógico, que es el que está en medio y es el más grande, y el lóbulo flóculo nodular. No es lóbulo posterior, es lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior, medio y el lóbulo flóculo nodular. Embebidos en la sustancia blanca, o sea, dentro de la sustancia blanca, dentro del cerebelo encontramos 4 núcleos intracerebelosos de fuera hacia adentro. O sea, ¿cuáles son esos núcleos que existen dentro del cerebelo? Entonces, recuérdate que los núcleos, cuando hablamos de núcleos, estamos hablando de neuronas, ¿verdad? Y puedes ver aquí en azul el núcleo dentado, de ahí en celeste el núcleo emboliforme, y ahí sigue en amarillo el núcleo globoso, y de ahí el núcleo fastigial o fastigio, que es un núcleo del techo o tecto. Tú vas a encontrar esa palabra tecto o techo. ¿Por qué tecto o techo? Porque está arriba del cuarto ventrículo, en el techo del cuarto ventrículo, ¿verdad? Tecto, el núcleo del tecto o núcleo fastigial, es lo mismo. Y esos son los núcleos que encontramos ahí dentro de la sustancia blanca del cerebelo. Se le conoce también como el árbol de la vida. La superficie de la corteza del cerebelo tiene un aspecto ramificado, que fuera árbol, pues, y posee una estructura uniforme en toda su extensión. Si tú puedes ver, podemos encontrar aquí este montón de como ramitas, mira, que tiene su tallo y sus ramitas a los dos lados, ¿verdad? Entonces, aquí puedes ver que el cerebelo tiene esa forma como de árbol, pues, esas ramitas que se le ve alrededor, ¿verdad? Fíjate que ya te está adelantando y te dice que hay una corteza. O sea, que el cerebelo, igual que el cerebro, tiene corteza. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la corteza? Neuronas. O sea, tiene neuronas igual que el cerebro, pues. Tiene sus funciones específicas también ellas. ¿Y tiene sustancia blanca también, doctor? Tiene sustancia blanca, lógico. Si hay neuronas, hay axones. Por lo tanto, tiene sustancia blanca donde está formada por fibras o axones. La división de la corteza del cerebelo se divide en capa molecular, que es la parte más externa, la capa de Purkinje, que es la media, inclusive es la más importante, y la capa granulosa, que es la más interna, la que le da soporte, igual que el cerebro. Tiene sus partes que también dan soporte. Capa molecular, que es la más externa, capa de Purkinje, y la capa granulosa, que es la más interna. Fíjate cómo podemos ver que en la capa molecular, aquí puedes ver la más externa, la capa molecular, y ahí siguen las de Purkinje, ¿verdad? Toda esta de Purkinje, y de ahí vemos la sustancia blanca. Vamos al otro dibujo, vemos la capa molecular aquí, la capa de Purkinje, que es esta nada más, donde están estas neuronas como que tienen el pelo así todo desordenado. Esas son las de Purkinje. Y la capa granular es donde está esta roja, ¿ve? Esta neurona roja, es la capa granular. Pero es que es una célula de soporte. No es que sea una neurona propiamente dicha, sino que es una célula de soporte, la granular. Y de ahí para abajo ves la sustancia blanca. La capa molecular tiene dos tipos de neuronas, las células estrelladas
que es esta que ves aquí, mira. ¿Ve? Porque tiene como forma de estrella, ¿ve? Y las células en cesta, que es esta que ves aquí. La célula estrellada y la célula en cesta. Las de Purkinje son estas y la granular es esta. La moradita es la granular. La despeinada es la de Purkinje. La más externa es la estrellada. Y la otra es la en cesta, que es la más interna. La capa de Purkinje son neuronas de Golgi tipo 1 que son grandes. Están dispuestas en una sola capa, ¿verdad? Y el axón, fíjate bien, nace en la base de la célula de Purkinje, no nace en las otras. El axón nace en las células de Purkinje, ¿verdad? Y se van a la sustancia blanca para formar la sustancia blanca, ¿verdad? Están llenas por axones. Los axones de las células pueden tomar dos caminos: realizar sinapsis o comunicaciones en los núcleos intracerebelosos de los 4 que ya mencionamos, ¿verdad? Se comunican con ellos, o atravesar la sustancia blanca intracerebelar sin sinapsis e ir directamente a los núcleos vestibulares del tronco cerebral, a los núcleos vestibulares del tronco cerebral. Fíjate que los núcleos vestibulares tienen que ver mucho con el oído, vestíbulo coclear, el nervio vestíbulo coclear. Entonces hay núcleos vestibulares, están formados por neuronas, ya tú lo sabes, ¿verdad? Están ahí esos núcleos vestibulares en el tronco cerebral. El cerebelo también tiene la capa granulosa. En ella predominan un tipo de células en grano con carácter basófilo. Es la capa más profunda de la corteza cerebelosa y limita en su zona íntima con la sustancia blanca. Ya te dije que la capa granulosa es la célula moradita, es la capa de sostén, le da sostén a todo ese tejido. Las áreas funcionales de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa se divide en 3 partes desde el punto de vista funcional. El vermis, que ya tú sabes que es la comunicación entre los 2 hemisferios cerebelosos, la zona intermedia y la zona lateral. Vermis, zona intermedia, zona lateral. Vermis en medio, zona intermedia y zona lateral. El vermis, fíjate bien, están los movimientos del eje mayor del cuerpo, o sea, el tronco. Del eje mayor del cuerpo, o sea, el tronco. Ahí tiene que ver el vermis. La zona intermedia controla los músculos de las partes distales del cuerpo. O sea, por ejemplo, las manos, los pies, la zona intermedia. Y la zona lateral, planeamiento del movimiento aprendido. Planeamiento del movimiento aprendido. O sea, tú aprendes a tocar el piano, por ejemplo. Ese movimiento ahí lo aprendes. Tú aprendes a hilvanar una aguja. Tú aprendes a escribir, etcétera. Esos son movimientos aprendidos. Te enseñan a caminar, te enseñan a correr. Esos son movimientos aprendidos. Los núcleos intracerebelosos, como el núcleo dentado, que es el que está más externo, que ves aquí, que tiene estos dientes, ¿eh? Más externo, es el más grande y tiene la forma de una bolsa arrugada. No le hagas caso a eso. Tiene dientecitos, es el más grande, ¿verdad? El núcleo embeliforme, lo voy a retroceder, lo vamos a nombrar núcleo dentado. Aquí está el núcleo embeliforme, que sigue, y ahí siguen los núcleos globoso, y aquí están los núcleos fastigiales o del tecto. Fíjate bien, fíjate, quiero que lo fijes, el núcleo fastigial o del techo, como que son los ojos, y el cuarto ventrículo como que es la boca. Es la boca abierta, es el cuarto ventrículo, donde hay líquido cefalorraquídeo. Y arriba están los ojitos, que son los núcleos fastigiales, o del techo.
Fíjate bien esa imagen porque ya lo vamos a necesitar en la clase del tracto. Tracto fastigial o del techo y el núcleo y el cuarto ventrículo está abajo, ¿verdad? Y ahí están los núcleos globosos, los emboliformes y los dentados. Entonces ya hablamos del dentado. Ahora el emboliforme tiene forma ovoide ubicado medial al núcleo dentado. Es el que ya lo vimos. Y el núcleo globoso está formado por uno o más grupos de células redondas y se ubica medial al núcleo emboliforme. Nada nuevo. Dentado, emboliforme, globoso y los del techo. Los núcleos interpuestos, como el emboliforme y el globoso, están muy relacionados funcionalmente y en conjunto forman el núcleo interpuestos. O sea, preguntas de examen. Primero, ¿cuáles son los 4 núcleos del cerebelo? Segundo, ¿quiénes forman los núcleos interpuestos? Lo busca el emboliforme y el globoso. El núcleo fastigio o del techo es una masa en forma de cometa. Se ubica medial a los núcleos interpuestos. Se ubica justo por encima del cuarto ventrículo y se les conoce como núcleo del techo, tecto. Vas a escuchar la palabra tecto, tecto de techo. Igual que rubro, dijimos rojo, rubro, rojo. Y así vas identificando ciertas partes. Entonces, lo que te había enseñado anteriormente. La sustancia blanca, los hemisferios cerebelosos se caracterizan por tener gran cantidad de sustancia blanca embebida en su interior, o sea, dentro de su interior, formada por fibras nerviosas mielínicas, o sea, rápidas, mielínicas, rápidas. ¿Por qué? Porque te quemaste, me quemé, yo quiero una respuesta rápida, y esa respuesta rápida te la da el cerebelo, no te la da el cerebro. Tú te das cuenta que quitaste la mano en un acto reflejo porque el cerebelo te lo informa. No lo hiciste tú, sino que fue el cerebelo. Por lo tanto, necesita esas fibras mielínicas, o sea, de alta velocidad. También hay oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia. Lo mismo que tiene el cerebro, perdón. Oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia. Aquí vemos una fotografía donde vemos la capa más externa de la corteza, y ahí vemos la capa granular, y en medio vemos la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por 3 grupos de fibras. Fibras intrínsecas, fibras aferentes y fibras eferentes. O sea, fibras que se comunican dentro del cerebelo son intrínsecas. Fibras aferentes son las que entran al cerebelo y fibras eferentes son las que salen. ¿Verdad? Fíjate que las fibras aferentes que entran, principalmente entran por los pedúnculos cerebelosos inferiores y por los pedúnculos cerebelosos medios. Y los de salida puede ser que sea para el mesencéfalo y el cerebro o también para abajo. ¿Ah? Las 2 aferencias principales hacia el cerebelo son las fibras trepadoras y musgosas. Las 2 aferencias principales que tiene el cerebelo son fibras trepadoras y musgosas, que le dan efecto excitatorio a las células de Purkinje. Excitan a las células de Purkinje. Las fibras trepadoras son terminales de los tractos olivo-cerebelosos en el cerebelo. Existe un núcleo que se llama núcleo olivar. Entonces, por lo tanto, el tracto se llama tracto olivo-cerebeloso, que va de la oliva al cerebelo. ¿Verdad? Todo eso es importante que vayas a buscar dónde está el núcleo rojo, dónde está el núcleo olivar, el núcleo del techo, todo lo que te estoy mencionando, porque así no te vas a perder.
vas a ir buscándolo, ya vas a ir teniendo una idea de dónde están, entonces de aquí van al cerebelo, de aquí al cerebelo, o del cerebelo a ellos. Las fibras musgosas son terminales de los tractos cerebelosos aferentes, que dan efecto excitador. Las células estrelladas en cesta y de Golgi sirven como interneuronas inhibitorias. Fíjate que dijimos que las células estrelladas, las de cesta y las de Golgi, están en la corteza, son interneuronas. O sea, yo me comunico con esta neurona y me comunico con esta. Entonces yo tengo un efecto inhibitorio. Los impulsos aferentes que llegan hacia la Purkinje la excitan, pero nosotros nos encargamos en inhibirla, ¿verdad? La célula de Purkinje forma el centro de una unidad funcional en la corteza cerebelosa, o sea, es la principal. La de Purkinje es la principal. Recibe los impulsos excitatorios y los otros inhibitorios. Las aferencias hacia los núcleos intracerebelosos comprenden axones inhibitorios de las células de Purkinje de la corteza suprayacente. O sea, hay fibras de tipo inhibitorio de las células de Purkinje que van hacia núcleos dentro del cerebelo de fibras inhibitorias. Y axones excitatorios, que son las fibras trepadoras y musgosas de la corteza suprayacente. O sea, las fibras trepadoras y musgosas que son de tipo excitatorio y que van hacia arriba y llegan a las de Purkinje son de tipo excitatorio. E intercambio de comunicación igual en el cerebro. Acuérdate que hay un intercambio de información. De los núcleos intracerebelosos, la información parte hacia arriba al encéfalo y a la médula espinal, ¿verdad? Por ejemplo, en el acto reflejo que tú te quemas, el cerebro percibe que algo ha sucedido, algo te quemó y necesita mandar una respuesta inmediata de retirar el brazo. Entonces, esa información va para abajo, de tipo motor, para que se retire el brazo. Pero a la que va hacia arriba para decirle al cerebro, hey, te quemaste, y quité el brazo. Entonces el cerebro se hace consciente y al ratito reaccionas tú, me quemé. Y tú crees que tú quitaste el brazo, y no es así. No eres tú. Los pedúnculos cerebelosos son vías aferentes y eferentes desde el cerebelo y hacia el cerebelo. Es el medio por el cual el cerebelo se sostiene a la protuberancia. O sea, ya te dije que el cerebelo está atrás y el tallo está adelante. Y la mayor cantidad de fibras es hacia el puente o la protuberancia. Pero también se comunica hacia arriba con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos medios con el puente, que son los más grandes, más cantidad de fibras, y con los pedúnculos cerebelosos inferiores hacia el bulbo raquídeo y hacia la médula espinal. Aquí podemos ver en la fotografía el cerebelo que está cortado. Podemos ver este rombo que está aquí, que es el espacio del cuarto ventrículo. Vemos los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos medios, que son los más grandes. Pregunta de examen. Pedúnculos cerebelosos medios son los más grandes. Y los pedúnculos cerebelosos inferiores, que son los que van hacia abajo. El cerebelo recibe información de las motoneuronas, de las neuronas motoras a través de la corteza y el tronco encefálico. También participa en el equilibrio a través de los núcleos vestibulares. Ya te dije que el oído interno tiene el vestíbulo, que le da posicionamiento. ¿En qué posición estoy? ¿Por qué razón yo estoy sentado? ¿Por qué razón yo estoy parado? Me lo está haciendo saber el cerebelo al cerebro. Estoy sentado. Pero es que es evidente, doctor, que estoy sentado. No.
Es que el cerebelo te está informando a tu cerebro y tú te haces consciente de que estás sentado. Y así es la cosa. Lo que pasa es que todo es rapidísimo y lo damos por sentado. ¿Verdad? ¿Por qué razón yo no me caigo aquí en la silla? ¿Por qué no me voy de lado? Porque cuando tú estás parado, te quedas parado y no te caes. Es a través del oído, el vestíbulo del oído, que llega información al núcleo vestibular que ves aquí. ¿Ves? Este es el núcleo, los núcleos vestibulares. ¿Verdad? Entonces, eso le da información al cerebro en la posición y viene él y actúa para mantener contraídos unos músculos y relajados otros. Y entonces tú no te caes. Y también recibes información visual. ¿Por qué visual? Es que es importante que a través de la visión yo me doy cuenta en la posición en que estoy, en la posición en que tú estás. Entonces esa información le llega al cerebelo y la procesa y te mantiene sentado y informado que estás sentado y en equilibrio. En el momento que yo decido pararme, por medio de la parte visual le llega información al cerebelo y le informa que yo me estoy parando, contrayendo músculos para poderme sostener parado y relajando. ¿Ya? Entonces es importante la información visual que llega al cerebelo. Y aquí puedes ver en este dibujo, fíjate, en el de la izquierda, ves las diferentes vías o tractos de la médula espinal hacia el cerebelo. Y ves la vía de información que lleva el cerebelo hacia la corteza. Mira, mira, cambia de lado. La información cambia de lado y llega al tálamo. Es que es de tipo sensitivo, tiene que llegar al tálamo y de ahí a la corteza. ¿Verdad? Recuérdate que hablábamos de neurona de primer orden, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden en el tálamo y neurona de cuarto orden en la corteza. Los axones de las células de Purkinje se proyectan con pocas excepciones sobre los núcleos cerebelosos profundos. O sea, la mayoría de fibras de las células de Purkinje van hacia los núcleos. Algunas no, la mayoría. En referencia del vermis, se proyecta hacia el núcleo fastigio. La eferencia del vermis se proyecta hacia el núcleo fastigio. El cerebelo recibe la información propioceptiva desde el sitio de acción muscular a través de los usos musculares. Recuérdate que yo te dije que fueras a buscar de los usos musculares. Ese receptor que se llama uso muscular, que lo tenemos en el músculo y en el tendón. Entonces, esa información llega al cerebelo. ¿Para qué? Para saber si está contraído el músculo o está relajado, para saber en qué posición estás. Esa información llega al cerebelo constantemente, 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 y te lo hace saber al cerebro. También controla el momento de descarga de las neuronas motoras alfa y gamma. Recuerda que estas son de tipo motor y son mielínicas y rápidas. Devuelve la información a la corteza para inhibir a los músculos agonistas y estimular a los antagonistas. ¿Ves? O sea, necesario que él contraiga músculos y relaje otros, dependiendo de la función que tú estés haciendo. Estás sentado, estás acostado, estás parado, estás caminando, estás corriendo. Hay músculos contrayéndose y músculos relajándose. ¿Tatan? Estamos viendo. El tiempo sobró. ¿Preguntas? Vuelvo a insistir, lo que pasa es que damos por hecho